Fiscalía hay pocos fiscales valientes y locos que se atrevan a llevar estos casos. Tener ciertas agallas, cierta personalidad y carácter para poder afrontar ciertas situaciones que se ponen difíciles. ¿Y has hecho ese requerimiento formal o todavía para que declare Jaime Villanueva en el juicio de Keiko Fujimori? Le hemos solicitado al despacho de la doctora Adela Espinosa copias de las declaraciones del señor Jaime Villanueva. Por ejemplo, el hecho de que el señor García se haya suicidado en pleno operativo para su detención, claro, ha sido una situación difícil. ¿En qué falló? ¿En qué se falló en esa diligencia? Yo creo de que la policía ha actuado con prudencia porque hay una persona que baja con un arma. Llegar al juicio, por ejemplo, de Keiko Fujimori sin Jorge Barata no es como quitarle una pierna al caso. No, porque mire usted, hay otros empresarios que entregaron dinero. Seguramente la sociedad está cansada, la corrupción brota en cualquier noticia. Me gustaría ser recordado como aquel fiscal que pudo conducir estos casos complejos, difíciles y lograr un resultado adecuado. Hola, bienvenidos a este primer episodio de Agente Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial, y cada semana les vamos a contar aquí la historia detrás de los casos más emblemáticos que han sacudido al país en los últimos años. Y para ello, invitamos a los testigos de estos sucesos. En este primer episodio tenemos un fiscal que no necesita mucha presentación, es José Domingo Pérez. Pero antes de que vean la entrevista, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Latino Noticias. Doctor, aquí en el programa tenemos como que una especie de ritual, un poco para evitar distracciones. Tenemos esta caja y aquí tratamos de poner los celulares. Ya luego de que acabe la entrevista lo sacamos, ¿qué le parece? Bueno, encantado. Dejamos el celular ahí y que esté custodiado adecuadamente. Doctor, le quería preguntar, ¿usted cómo se siente para ser de alguna manera un fiscal que tiene un apellido, ¿no? O sea, me refiero de que usted es básicamente para el gran público conocido como el fiscal del caso Odebrecht. ¿Cómo se ve usted? ¿Se siente cómodo de alguna manera estar encasillado ahí o siente que es injusto? Mire, yo no le diría que es el apellido del fiscal, sino es la responsabilidad que tiene el fiscal en relación de un caso bastante importante. Y yo creo de que es la obligación que tiene en general cualquier fiscal para poder llevar adecuadamente una investigación o un proceso. Claro, no lo voy a corregir en el aspecto que eso puede estigmatizar a quien está conduciendo la investigación porque solamente lo están relacionando con esos procesos o esas investigaciones, pero es parte de mi desarrollo profesional poder haber llevado estos casos. Ahora, pero de alguna manera siente que de repente usted no es solo el caso Odebrecht. Claro, obviamente, detrás del caso Odebrecht tengo toda una trayectoria profesional, tengo toda una trayectoria académica, tengo una vida personal, familiar, social, que se ve limitada a veces por la conducción de estos casos importantes. Pero ¿es consciente de alguna manera de que así puede ser que sea recordado como el fiscal del caso Odebrecht? Bueno, si usted me dice que sea recordado, espero que no sea por algún trágico final que pueda haber en el desarrollo de mi vida, sino por... No, o sea, me refiero a que por el caso, ¿no? O sea, tal fiscal de tal caso, el fiscal, usted va a ser de alguna manera recordado como el fiscal del caso Odebrecht. No, yo lo entiendo, no se preocupe al respecto, pero sí, si eso es importante para la institución, despersonalizando quién está bajo la conducción del caso, y eso ayuda a que fiscales de otra generación o quienes quieran ingresar al Ministerio Público o en general la sociedad pueda apreciar un trabajo adecuado del Ministerio Público, de la Fiscalía, me gustaría ser recordado como aquel fiscal que pudo conducir estos casos complejos, difíciles y lograr un resultado adecuado, positivo para la sociedad. ¿Cómo es que usted llega al caso Odebrecht? Hace ya varios años, en el 2017. Porque usted estaba en la Fiscalía Anticorrupción, si no me equivoco. Soy un fiscal nombrado por concurso ya desde el año 2011 para el sistema anticorrupción. Soy un fiscal de carrera que ingresa al Ministerio Público por concurso en el año 2005, es decir, tengo una gran trayectoria o larga trayectoria en el Ministerio Público. Y me convoca el fiscal Rafael Vela para poder conducir las investigaciones de lavado de activos, de las cuales unas de ellas eran investigaciones que se estaban dando a conocer
por el financiamiento de la campaña que había realizado la empresa Odebrecht a distintos grupos políticos, tanto en el año 2011 y luego se iniciaron otras investigaciones más adelante en el año 2016, pero nos centramos en el año 2011, y que no querían conocerse en ese momento por parte de la Fiscalía. Más o menos esa es la historia. Pero viendo tantos otros fiscales que pudieran haber asumido el caso, ¿por qué cree que el fiscal Rafael Vela lo escogió usted? ¿O cómo es que llega usted, o cómo es que llega él a su nombre? Mire, yo creo de que como han señalado, y ha señalado el señor Jaime Villanueva, porque ahí quería ir también, es parte de la declaración que hemos tomado conocimiento públicamente, creo que en la Fiscalía hay pocos fiscales valientes y locos que se atrevan a llevar estos casos. O sea, ese componente, ¿cree que de usted, su personalidad, fue una variable importante para que sea designado el caso? Es que esa respuesta la debe tener o el fiscal Pablo Sánchez o el fiscal Rafael Vela Barba. Al ser yo fiscal titular, el fiscal de la Nación es quien me convoca, entiendo a solicitud del fiscal Rafael Vela, y solo con mi autorización me pueden desplazar de una fiscalía a otra, por la condición que tengo de ser fiscal titular. O sea, Jaime Villanueva, en ese sentido, cuando habla de cómo llega usted, no se equivocó. Lo que pasa es de que tengo que tomar esa apreciación de orden positiva. Es decir, ¿cuál es el motivo que le lleva a Jaime Villanueva a determinar el por qué el fiscal Rafael Vela o el fiscal Pablo Sánchez toman la decisión de que yo sea trasladado a la Fiscalía de Lavado? Bueno, le doy alguna respuesta a la que usted me ha pedido. No recuerdo sus palabras exactas, pero era algo así como que era el fiscal suficientemente loco para asumir esos casos. Lo que pasa es que, mire, para llevar casos en el sistema anticorrupción durante muchos años, y le estoy hablando desde el año 2011, creo que hay que tener ciertas agallas, cierta personalidad y carácter para poder afrontar ciertas situaciones que se ponen difíciles. Conducir estos casos, tanto en el sistema anticorrupción, en el sistema lavado y digamos también en el sistema de crimen organizado, Claro. se necesita bastante temple de los fiscales. Son situaciones muy adversas que pueden plantear no solamente las personas que están siendo denunciadas o investigadas, sino los entornos que rodean a estas personas. ¿Y qué cree usted de que con lo que cuenta, con sus herramientas, personalidades, digamos que lo ha hecho ser pues ese fiscal que por alguna manera no se dejó avasallar? Bueno, lo que creo es el grupo de trabajo. Podemos seleccionar personas que son bastante honestas. No, en cuanto a usted como Mire, lo que yo creo es la capacitación, la experiencia, el saber de que este es un servicio público en la cual tenemos que entregarnos hacia la sociedad, que es la que demanda nuestra labor, y estamos para cumplir una función pública. Ahora, ¿qué piensa Jaime Villanueva? ¿Qué pienso de Jaime Villanueva? Lo que... Porque usted lo conoció, eran pues de alguna manera, no sé si amigos, lo que puede llamar amigo, ¿fue un amigo? Había una relación de cordialidad, había una relación de respeto. Él había sido funcionario del Ministerio Público. Claro, estuvo tiempo como en la escuela del Ministerio Público a cargo, si no me equivoco, ¿no? Hace muchos años. Ahí lo conoce. Ahí lo conozco. Yo creo de que lamentablemente el poder lo echó a perder y creo de que tiene que pagar todas las responsabilidades que ha ocasionado o ha realizado bajo la gestión de Patricia Benavides. ¿Cuándo es que usted rompe relación con él? Creo que cuando ya estaba en la relación de asesor a fiscal de la Nación, Gerente central, nada menos, más que asesor era. se presentaba como asesor ante el Ministerio Público y los demás integrantes de la Fiscalía, y ya yo comencé a notar una cierta actitud o conducta que nos afectaba en general hacia nosotros. Creo que una de las primeras muestras fue cuando destituyen o cesan arbitrariamente a la fiscal Betsabe Revilla, que estaba conociendo el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, al fiscal Fran Almanza, que estaba llevando a cabo el juzgamiento en el juicio oral de los Sánchez Paredes, porque era generar antecedentes que seguramente nos iban a afectar a nosotros en el caso Lavajato. Ahora, ¿y con Patricia Benavides se podría decir que también había una relación cordial? No, nunca hubo relación. Nunca. ¿Se conocían? Nunca bueno, hubo... como conozco a quienes integran el Ministerio Público, con Patricia Benavides nunca hubo una relación. ¿Y con Jaime Villanueva empezó por el tema de la escuela del Ministerio Público? Comenzó por la escuela del Ministerio Público, yo era capacitador de la escuela del Ministerio Público,
participaba en las actividades que la escuela organizaba. Esa en sí fue, digamos, el motivo que me llevó a entablar una relación con Jaime Villanueva, pero lo estoy hablando ya hace varios años. ¿Y con Girao pasó algo similar? Miguel Girao, mire usted, fue mi asistente Ah, no me diga. en los primeros años en el cual él forma un cierto servicio público en el Ministerio Público, en el cual yo era fiscal anticorrupción, él era parte de la oficina en la cual yo jefaturaba ese despacho fiscal. Lamentablemente, él, por motivos personales, decidió retirarse del Ministerio Público, creo que por el año 2014 o 2015. O sea, él quería ser fiscal. No necesariamente, porque cuando retorna al Ministerio Público, retorna a la escuela del Ministerio Público bajo la gerencia de Jaime Villanueva. Ajá. Es ahí donde entiendo ambos forman una cierta amistad. Complicidad, mejor dicho, ¿no? La complicidad yo creo de que se forma a partir de que tienen este contacto, relación con Patricia Benavides, y que lamentablemente desconocíamos, porque no solamente me voy a ubicar como aquella persona que no sabía lo que estaba sucediendo a nivel de la Fiscalía de la Nación, sino que muchas personas desconocíamos qué es lo que podía haber estado realizando, tanto ellos dos como asesores, como la propia Fiscal de la Nación. ¿Y cómo era ese Miguel Girao que trabajaba con usted? Una persona responsable, una persona respetuosa, una persona por la cual sí yo puedo manifestar de que conocí una persona, pero que lamentablemente me estoy llevando con la ingrata sorpresa lo que los medios están dando a conocer producto de las investigaciones que está llevando a cabo el equipo de la doctora Marita Barreto. Ahora, cuando él llega a ser asesor principal de Patricia Benavides, junto a Jaime Villanueva, ¿quiso acercarse de nuevo a usted, Girao? Hubieron comunicaciones esporádicas, saludos protocolares, como corresponde. Pero nada de reuniones, No. almuerzos. Ninguna reunión al respecto. Por lo menos que yo recuerde, importante, no. Seguramente algún saludo, alguna visita a la oficina, pero que sea de trascendencia, no recuerdo. Ahora, ¿y cómo explicar lo que le pasó a ellos? El poder lamentablemente corrompe. Creo de que quien lamentablemente rodea a la señora Fiscal de la Nación, y podemos identificar, como lo ha dado a conocer el equipo de la doctora Marita Barreto, personas vinculadas a Hernán Garrido Leca, este abogado José Luis Ollón. José Luis Guayón, personas que ya en un pasado a mí me habían denunciado Ollón lo denunció, ¿no? penalmente. ¿En qué caso? Me denunció por enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, me demandó responsabilidad extracontractual por $2,5 millones de dólares. ¿Por qué motivo? Por haber solicitado que se investigue la gestión del exministro Hernán Garrido Leca durante el mandato del fiscal de la Nación, José Antonio Pelayo. Bueno, me imagino esa sorpresa que usted habrá sentido cuando pues, se entera de que Ollón era casi el padre putativo, el padrino de Patricia Benavides, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho correctamente, el padrino dentro de una mafia, pero yo no tenía conocimiento de ello. Y sí me llevé, digamos, una ingrata sorpresa saber de que tanto Miguel Girao o Jaime Villanueva estaban involucrados en estos hechos. Claro. Bueno, también el doctor Rafael Vela también conocía a Ollón, ¿no? Mire, el fiscal Rafael Vela, él ya me dio sus explicaciones, no necesariamente por esta incidencia que ha ocurrido con la señora fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino que, no sé si usted se acordará, anteriormente había salido una fotografía de ellos. Claro, ahí en el restaurante San Seferino, creo, si no me equivoco. Que creo que era del año 2018 o el año 2019. El Estaban los tres. fiscal Rafael Vela me indicó de que era una situación que aparentemente fue provocada por este abogado. Yo en ese momento le manifesté cuáles eran los antecedentes de él y qué acciones había tomado para perjudicarme por haber cumplido mi función de fiscal en aquellos años. Y el fiscal Rafael Vela me había señalado lo que estoy señalando en este momento. Para él fue una acción provocada para generar esta imagen o esta fotografía. O sea, esa fotografía, como le comentó el fiscal Rafael Vela, alguien estuvo por ahí, quiso tomarla y filtrarla para perjudicarlo al fiscal Vela. Creo que eso es lo que finalmente entendí de lo que él me señaló, porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay muchas imágenes, muchas fotografías que siempre buscan dañar la imagen del fiscal.
Si con usted el día de mañana nos encontramos en un lugar público y por casualidad nos saludamos y nos toman una fotografía, Claro. no dude que seguramente van a comenzar a tejer historias del por qué me he reunido con un hombre de prensa en algún lugar público o exterior que no sea la institución o no sea su propio medio de comunicación. Ahora, me imagino cómo será usted el día a día, ¿no? O sea, ¿sale, es de frecuentar, salir con la familia o prefiere, por el ritmo de vida que tiene, no salir de casa? Procuro salir con la familia, tomar mis providencias. Lamentablemente la sociedad actualmente se ha vuelto un poco polarizada, bastante conflictiva. Bastante, claro. Hay muchos discursos cargados de odio, hay muchas narrativas falsas, lo cual genera de que estemos expuestos a una agresión, a un ataque. Recientemente he sido víctima de una agresión por parte de un grupo violentista, entonces... Y creo que a su domicilio también iban, si no me equivoco, iban a hacerle pues también ese tipo de escándalos, por llamarlo de una manera, ¿no? Han ido a mi domicilio, han ido a mi centro de trabajo, es decir, tengo que, digamos, soportar aquello que los fiscales que lamentablemente investigan esta clase de crímenes sucede, es decir, las represalias de quienes se ven afectados por las investigaciones o los grupos de interés de los investigados. Ahora, regresando al caso Odebrecht, usted llega al equipo especial Lavajato para los casos específicamente de aportes, ¿no? El caso de lavado de activos por aportes en campañas políticas, ¿no? Todo aquel caso que el equipo especial que jefaturaba Hamilton Castro no quería conocer en el año 2017 y que eran derivados a la Fiscalía de Lavado. No solamente conocí los casos de lavado proveniente de aportes de dinero a las campañas políticas de la empresa Odebrecht, sino investigaciones de lavado que se iban recibiendo en dicha Fiscalía. O sea, el equipo especial de ese entonces no quería ver las investigaciones de lavado por aporte de campaña política, me está diciendo. Lo que pasa es que nuestra memoria es frágil, pero si usted revisa lo que los medios de prensa iban informando, no quería investigar Hamilton Castro a la señora Keiko Fujimori. Es por eso que hubo una cierta respuesta de algunos medios, digamos, observando la actuación que iba teniendo en el Ministerio Público en aquel año. Porque yo recuerdo que el caso, claro, de Keiko aparece o se inicia, mejor dicho, con la famosa anotación de Marcelo, ¿no? Aumentar Keiko para 500. ¿Es así? Exactamente, aumentar a Keiko, Eufacer Visita. Ajá. Fue una nota que la Fiscalía negó su existencia en un momento determinado. Ahí usted todavía no estaba en el equipo especial. No estaba yo en el equipo especial, hasta que la prensa comenzó a informar de que existía esa nota. Claro. Y creo que motivó una actuación positiva de la Fiscalía de que se investigara también si es que la señora Keiko Fujimori había recibido dinero de la empresa Odebrecht. Claro, y ahí usted asume solamente, en un inicio, solamente el caso de Keiko, ¿no? En general asumí varios casos, pero dentro de ellos el más relevante o más importante fue el caso que se denominó como cócteles. Y de ahí pues asumió el caso Interoceánica, asumió el caso que involucra a Alejandro Toledo, el caso de PPK, si no me equivoco, empezó a asumir más investigaciones en paralelo. En el 2018, cuando se decide la unificación de las investigaciones que estaban en el sistema de lavado y en el equipo especial que jefaturaba Hamilton Castro, es decir, asumo todos los casos de los expresidentes. Ahora, ahí quiero preguntarle, porque hoy Lavajato, hoy el caso de después, de alguna manera pues ha languidecido, por llamarlo así, ¿no? Porque ya la empresa no está pues colaborando como en un inicio lo estaba haciendo, y Jorge Barata pues ya no es el testigo estelar que se esperaba que iba a tener. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Preocupado? Mire, no, obviamente tengo una preocupación legítima porque los casos tienen que llegar a una sentencia condenatoria, que es lo que la Fiscalía postula o pretende. Finalmente van a ser los jueces si van a aceptar las acusaciones que está formulando la Fiscalía. Creo que a nivel de los juzgamientos que venimos llevando, en general los distintos fiscales del caso Lavajato van en buen camino porque se han actuado gran número de la prueba que ha sido ofrecida y admitida. Podría decir de que en este año
deben haber ya las sentencias condenatorias. En este primer semestre seguramente ya sale la primera sentencia condenatoria en uno de los casos que tiene el fiscal Germán Juárez, y entendemos que los otros casos que se han iniciado ya algunos años van a concluir este año, espero, con sentencia condenatoria. Pero a su pregunta, respecto a la actuación de la empresa Odebrecht, hasta el momento, salvo en el caso contra el expresidente Ollantumala, los funcionarios de la empresa Odebrecht, incluido Jorge Barata, han ido a declarar a juzgamiento. Pero ya no es con la misma intensidad de antes, pues, ¿no? O sea, hablamos de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, ¿no? O sea, ya no se ve, ya no va a haber ese tipo de testimonios en los juicios, ¿no? Obviamente están sus declaraciones dentro de la etapa de investigación, pero ¿siente o tiene un sinsabor que de repente la empresa timó a la fiscalía? Mire, yo no diría esa palabra de timar a la fiscalía. Lo que hizo la fiscalía es aplicar lo que establecía la ley procesal penal en un momento determinado, que es acoger a una empresa que se declara culpable y que va a entregar información a la Fiscalía y someterla a un proceso especial de colaboración eficaz. Pero no solamente veamos lo que sucede en una parte determinada o en el contexto que está sucediendo en nuestro país, veamos lo que está ocurriendo en el Brasil, y hay una situación en la cual sí, tal vez con usted voy a coincidir más adelante, hay una cierta preocupación de cómo está accionando la justicia brasileña en relación no solamente a lo que es la empresa Odebrecht, en relación a todos los procesos. O el momento político que se vive en Brasil, sobre todo, me imagino, Lula presidente. Uno de los condenados en la operación Lava Jato en el Brasil llegó a ser presidente de la República, el señor Lula da Silva. Se anuló el proceso por afectación a las garantías procesales de él y se ha reiniciado nuevamente todo el procesamiento al presidente actual, Lula da Silva. Ahora, el equipo Lava Jato de Brasil fue prácticamente defenestrado de la institución. Desactivado, tenemos conocimiento de que muchos optaron lamentablemente un camino político, en algunos otros casos se les han iniciado lamentablemente acciones que afectan o los afectan disciplinariamente, procesalmente, todo porque el ambiente que se vive en Brasil es un ambiente incómodo para la lucha contra la corrupción. Claro, ¿y usted ve que esto se puede repetir aquí? Por ejemplo, ¿ustedes de alguna manera sienten que lo que ha pasado en Brasil se va a replicar acá? Bueno, es lo que están procurando. Usted habrá escuchado hace poco que el abogado del señor Jaime Yoshiyama, el señor Abanto Verástegui, ha anunciado que desde el Brasil había interpuesto una acción. Claro, claro. O sea, me refiero a que prácticamente el equipo quede desintegrado, como sucedió en Brasil. Bueno, lo que pasa es que están procurando ello, están procurando desactivar el equipo especial. Buscaron en un primer momento bueno, con Chávarri pasó eso, ¿no? Sí recuerdo. Con el señor Pedro Chávarri, con actualmente. Fiscal de la Nación. Luego lo suspendieron, o el año pasado suspendieron al fiscal Rafael Vela Barba como coordinador del equipo especial. De la declaración del asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, usted habrá tomado conocimiento de que hubo un acercamiento o un arreglo entre Fuerza Popular y la fiscal de la Nación para retirarnos de la conducción de las investigaciones. La situación es incierta. A pocos meses de poder iniciar el juicio oral contra la señora Keiko Fujimori. Es decir, cualquier cosa puede suceder hasta esa fecha. Ahora, ¿y en la gestión actual siente también esa tensión? Bueno, la tensión siempre está presente porque acuérdese usted que a partir de las afirmaciones que hace el señor Jaime Villanueva, descontextualizadas, no necesariamente ciertas, se nos abren investigaciones penales a cargo de el fiscal Alcides Chinchay, que es un fiscal supremo provisional designado por el señor fiscal. ¿Cuántas investigaciones más tiene abiertas? Tengo varias, pero una de ellas, iniciadas a partir de las afirmaciones del señor Jaime Villanueva, es esta. Sé que el doctor Rafael Vela tiene más investigaciones, no solamente ante el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, sino también ante el propio fiscal de la Nación. Ahora, y así como, bueno, usted también quiso salir del Ministerio Público, ¿no? O sea, usted postuló para un cargo de juez. ¿Es porque también por ese momento o es que ya estaba cansado de su carrera como fiscal? Lo que pasa es de que yo soy un funcionario de carrera y yo desde el año 2017 tengo la opción de ascender dentro de mi carrera. Sin embargo, no lo hice porque en aquel momento estaba el Consejo Nacional de la Magistratura, que como todos sabemos
era una institución que lamentablemente se había pervertido en malas prácticas. No he podido ascender hasta que hubo un concurso. A fiscal superior quería ascender. Las plazas que se ofrecieron lamentablemente no eran de fiscal superior de mi especialidad, sino eran de juez superior dentro de la Corte Nacional. Me presenté, con lo cual estoy demostrando de que soy un funcionario de carrera, que se somete a las evaluaciones que hace la Junta Nacional de Justicia, y descarto cualquier epíteto que me formulaban los críticos de mi trabajo, que las acciones que yo tomaba o el desenvolvimiento que yo he tomado en el caso de Lavajato tenían otro propósito que no sea eminentemente la función fiscal. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Que pensaban de que usted iba a lanzarse como político? Eso lo vienen diciendo desde el 2017 y ya han pasado varios procesos electorales y sigo siendo fiscal. No, pero ¿piensa en algún momento, en un futuro, ser candidato o algo? No, yo soy fiscal y seguiré siendo fiscal. Hasta el final va a ser... Bueno, hasta que el Ministerio Público me lo permita. O, bueno, hace poco quería postular a juez. O sea, si es que llega a juez, también no piensa que su vida profesional siempre va a estar ligada o a la Fiscalía o al Poder Judicial. Bueno, somos parte de lo que es la carrera de la magistratura, del sistema de administración de justicia, y un fiscal puede ser juez como un juez puede ser fiscal. Una vida en el Congreso no se ve usted a José Domingo Pérez en un escaño en el hemiciclo. Mire, como le vuelvo a repetir, soy fiscal, no tengo por qué estar pensando en una cuestión política. Bueno, sus colegas de Brasil, Deltan Dalla'n, ¿no? El juez Moro, están ahora en esos escenarios, ¿no? Y creo que eso es lo que puede haber afectado la operación Lavajato allá en el Brasil, porque a partir de ahí comenzaron a tejer una narrativa de que ellos tenían un interés político y no un interés para perseguir el delito, y creo de que puede decirse que eso también ayudó a ese discurso para afectar la lucha contra la corrupción allá en el Brasil. Ahora, regresando a Lavajato, los inicios, ¿cómo es que usted toma el caso, ¿no? O sea, ¿cómo es esa investigación desde orígenes? O sea, ¿sintió de que realmente pues, iba a suceder todo lo que finalmente pasó con Lavajato, que terminó siendo pues una vorágine de investigaciones? Mire, lo que pasa es de que yo ya estaba informado de lo que es el caso Lavajato. Pero como un ciudadano cualquiera que se informa con las noticias. Como un ciudadano cualquiera, y usted sabrá que el caso Lavajato no es que se da a conocer a finales del año 2016, sino que en el Brasil ya había una operación o varias operaciones desde el año 2014. E incluso el señor Hamilton Castro, con un jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña Cabrera, viajan a Suiza, viajan a Brasil y toman información de primera mano de que la empresa Odebrecht era una empresa corrupta. Todavía no se había conocido el acuerdo, ¿no? de tripartito entre Brasil, Suiza y Estados Unidos, me parece, eso fue antes. Eso fue a finales del año 2016. Claro, el 21 de diciembre del 2016, si no me equivoco, se sale a la luz ese acuerdo. Pero ya los medios de prensa allá en el Brasil ya informaban de que las empresas constructoras brasileñas sobornaban, por lo menos sobornaban en su país. Sí, pues. Ya, bueno, usted asume el caso. Jamás pensó, me imagino, de que iba a tomar la dimensión que tomó después con el tiempo, ¿no? Bueno, una dimensión positiva, porque hemos podido avanzar en lo que es la lucha contra este flagelo, que es la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado. Se ha podido consolidar un grupo humano dentro de la Fiscalía, pero también han habido aspectos negativos. ¿Cuáles? Actualmente yo tengo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a que me brinde protección por los constantes ataques de los que he sufrido, producto de la función que vengo desempeñando como fiscal, casualmente por este caso, desde el año 2017. Por ejemplo, Lavajato, claro, tiene varias aristas, ¿no? La corrupción por obras públicas, pero también el financiamiento. Para usted, ¿qué es lo que más nos ha revelado Lavajato? Usted que es el fiscal del caso. Bueno, como lo dice Francisco Durán en un libro que aborda el caso de Lavajato o de la empresa Odebrecht, que acá hay élites corruptas, una élite política corrupta y una élite económica corrupta, que se asocian para obtener beneficios o ganancias, pero siempre hay que tener en cuenta que una de ellas es la que termina delatando a la otra y entregando la información que necesita la justicia. Pero que todo parte del financiamiento electoral. Es el mecanismo de la corrupción. Tú financias la campaña política cuando estas personas acceden al poder público, luego estas personas que están en el poder
le dan los beneficios que pide esta élite empresarial y así continúa todo este círculo perverso. Dentro de los casos, para usted, ¿cuál ha sido más complejo? ¿Caso, por ejemplo, de Alan García o de Keiko Fujimori? En general todos tienen sus matices. Si usted me dice, por ejemplo, el hecho de que el señor García se haya suicidado en pleno operativo para su detención, claro, ha sido una situación difícil. No se cuenta con un registro a nivel nacional de una incidencia de tal magnitud, pero si vemos lo que ha ocurrido en otras latitudes, y le puedo decir en Italia con el caso Manos Limpias, claro, en los años 90, recientemente en Guatemala, mataban a los jueces, CICIG, si no me equivoco. Han habido situaciones en las cuales son de consideraciones muy difíciles para quienes han conducido estos procesos, no solamente a jueces y fiscales. Esperemos que nuestro país no llegue a esos niveles, pero lo que yo sí le puedo afirmar, en este momento se está atacando no solamente a fiscales, ya se comenzó a atacar a jueces, no solamente se está atacando a los fiscales del caso Lava Jato. Usted podrá ver cuántas portadas y cuántos programas se están dedicando a la doctora Marita Barreto, claro, que lidera el EXFICOP, solamente por cumplir su labor. De ahí me gustaría entrar al tema del rol de los abogados, porque me parece muy interesante lo que estamos viendo, cómo es estas coordinaciones que hay entre las defensas, obviamente para fines nada santos, ¿no? Pero regresando ahora que menciona al expresidente Alan García, hace poco se cumplieron 5 años de su fallecimiento. ¿Considera que fue un error de su parte no haber estado en la diligencia? Mire, no es ningún error porque el fiscal no ejecuta la resolución judicial de detención, lo ejecuta la policía. No, pero lo hemos visto en varias diligencias donde usted es quien encabeza. En todo caso, el fiscal es el director de la investigación penal, ¿no? Mire, ahí le voy a hacer una cierta precisión y espero que usted me pueda comprender. En ninguna detención importante en la que se ha llevado a cabo bajo mi responsabilidad he participado. ¿En cuáles sí participado? En ninguna. No, ¿en qué otro tipo de diligencia? He participado en allanamientos, en seguramente alguna constatación. Usualmente estas decisiones son ejecutadas por la policía. ¿Y por qué no participar en las detenciones? ¿Decisión personal o es un estilo de trabajo que tienen ustedes? No, porque me demanda mi dedicación en otra actividad. Por ejemplo, el día de la detención del señor García, yo tenía que sustentar la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Entonces, 17 de abril. Él, exactamente, no podía desdoblarme y atender la detención, que es eminentemente una actuación de la policía, con la sustentación de los cargos contra el expresidente Kuczynski. Pero usted, de haber estado ahí, ¿cree que otro hubiera sido el resultado? Seguramente no estaría conversando con usted en este momento, en esta entrevista. ¿Por qué? Porque así como se generan ciertas teorías de qué es lo que hubiera pasado, yo también recibí la teoría de que el señor García quería atentar contra mi vida en ese operativo. Bueno, en ese momento, pues, también, ¿cómo es que se entera de esta información? Bueno, son informaciones que uno va recopilando luego de que ocurre el hecho. Hasta ese momento, la policía tenía toda la competencia para ejecutar esta detención, y lo que nos ha mostrado toda la secuencia de ese día... Pero esa información que usted recibe es antes del operativo, obviamente. No, esa es información que yo la he ido recopilando... Después de lo que sucedió. En general, desde el momento que se tiene que diseñar un operativo hasta la fecha, y como yo le estoy indicando, queda dentro de ese rubro, dentro del escenario de la especulación y las teorías. Ahora, y es que también dentro, pues, de este operativo hay varios temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, de que el registro del video que se hizo de la diligencia no tenía audio, ¿no? Que es una situación que creo que la policía lo ha logrado absolver a los requerimientos. ¿Cuál fue esa explicación? Tengo entendido de que era un problema del equipo que habían llevado para aquel momento. Tengo entendido que a nivel de inspectoría de la policía les han pedido en aquel año 2019 una respuesta de lo que había sucedido. Tengo entendido, y creo que este es un tema público, que la Comisión de Defensa del Congreso de la República, que presidía el congresista Jorge del Castillo, los convocó al Parlamento, al Congreso, y ahí ellos dieron las respuestas correspondientes. Y nuevamente le reitero, esta es una ejecución policial. La Fiscalía lo que hace es garantizar la legalidad de la actuación, pero eminentemente esto es policial. Ahora, regresemos a ese momento, 17 de abril 2019, primeras horas de la mañana.
¿Cómo lo agarra usted la noticia de que el expresidente Alan García se dispara? Bueno, me causó una sorpresa porque me comunicó el fiscal adjunto que estaba participando, me informó que se estaban llevando al señor García, que creo que todavía tenía signos vitales. Él ya no podía salir del inmueble, tampoco alguno de los policías que estaban ahí presentes, porque tenía que concurrir ya el fiscal de Miraflores, que era el responsable de ver la cuestión eminentemente penal, es decir, hay una situación que ha afectado a una persona y por lo tanto ya tiene que presentarse un fiscal distinto al caso o a los fiscales del caso Lavajato. Ese fiscal era de la Fiscalía de Miraflores. No, pero usted, ¿cómo lo tomó usted esa noticia? Traté de tomarla con tranquilidad, le estoy indicando que yo tenía justo una audiencia. Pero era más tarde la audiencia iba a ser. Digamos que era en esa mañana. El hecho, a mí se me comunican a primeras horas de la mañana y la audiencia del caso de Pedro Pablo Kuczynski era ahí inmediatamente. Se redobló la seguridad hacia mi persona, hubo mayor atención policial para evitar cualquier atentado que yo pudiera sufrir. Tuve que tener la calma correspondiente porque esto es lo que apreciaban las personas que estaban trabajando conmigo en ese momento, y es tratar de brindar seguridad ante un hecho que lamentablemente es fatal, que es un hecho que nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido, claro, pero que no es competencia nuestra la ejecución de la misma medida, porque es una ejecución eminentemente policial. Ahora, ¿siente que en algún momento va a tener que llevar con ese tipo de carga por lo que sucedió ese día, el 17 de abril? Bueno, la carga la llevo porque varios medios me ponen como el instigador del suicidio del señor García, me colocan como el enemigo de la sociedad o de parte de la sociedad, y que van generando estos discursos de odio para que seguramente en algún momento haya alguna persona enajenada y pueda atentar contra mi vida. Generalmente cuando hay situaciones de conflictividad, la creación de discursos o narrativas falsas, discursos de odio, el asesinato moral de la persona, son mecanismos que son utilizados para afectar a quienes han cumplido una labor, es decir, una función, en este caso mi persona o yo como fiscal. Esto no es nada nuevo. Lo que yo le estoy indicando, todo esto está documentado en informes en Guatemala, en otros países, claro, donde se ha combatido el crimen. Sí, claro. En Manos Limpias, por ejemplo, si no me equivoco, mataron a magistrados. Pero regresando de nuevo a ese día, a ese momento, ¿algo se pudo hacer mejor a su criterio? ¿En qué falló? ¿En qué se falló en esa diligencia? Mire, a título personal, porque esto ya ha sido investigado, yo creo que la policía ha actuado con prudencia, porque hay una persona que baja con un arma, que es el expresidente García, que observa quiénes están presentes con un arma, y creo que la policía toma una cierta prudencia porque también pudo haber una situación fatal o desgraciada en relación a la integridad de cualquier miembro de la policía o incluso del propio fiscal que estaba ahí presente. Claro. Pero para usted entonces, ¿no hubo ningún error en esa diligencia? Lo que han establecido tanto las investigaciones disciplinarias como las investigaciones penales, porque fui sometido a una investigación por instigación al suicidio, ¿no? Ninguna. No hay ninguna mea culpa en ese sentido. Como le digo, esa es una ejecución eminentemente policial, y sí, tal vez quienes tendrían que tener esta mea culpa son quienes sabían que el señor García se iba a quitar la vida, porque pudieron haber previsto tal vez una atención psicológica, psiquiátrica, saber que tenía armas, por ejemplo, ¿no? Y evitar que el señor tome esta decisión y no esperar ese desenlace cuando la justicia llegaba a la puerta de la casa del señor García. Ahora, regresando a los casos de hoy, actualmente de Odebrecht, ya sin la empresa colaborando, sin esa energía como empezó, ¿cuál cree que va a ser ese desenlace, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que uno esperaba era ver a Barata en los tribunales junto con Marcelo contando cómo fue esta cadena, esta ruta de dinero, pero ya no va a suceder eso. ¿Aún así usted ve con optimismo los resultados que se pueda tener en audiencias? Bueno, el señor Barata ha ido al juicio del caso Metro, y en el caso Metro ha señalado cómo se pagaron los sobornos a los funcionarios del gobierno aprista por esa obra emblemática de aquel gobierno.
Y ahí en ese juicio, en el caso Metro, también declaró cómo se financió las campañas de los partidos políticos, de Keiko Fujimori, de Ollantumala, es decir... Yo sí recuerdo esa audiencia, pero no a detalle, pues no muy diferente es decirlo en el juicio de ese caso. Bueno, digamos de que el señor Barata sí se ha presentado. El inconveniente ha ocurrido en el caso del expresidente Ollantumala, que creo de que ha sido una decisión producto de un mal asesoramiento que ha tenido el señor Jorge Barata y que lamentablemente ha conllevado a que no se presente y se frustre su declaración a ese juicio. A la fecha, aún no ha sido el señor Barata convocado a otro juicio. Sí, otros funcionarios de la empresa Odebrecht sí han ido a declarar a través de los medios de cooperación judicial internacional, que es lo que está marcando la dinámica actualmente. Y el señor Barata está llamado a declarar en el caso contra el expresidente Alejandro Toledo, creo que en junio o julio próximo. ¿Y en el caso de Keiko Fujimori también se le está convocando? ¿Se le va a convocar para que Sí, está admitido. Yo creo que no hay que preocuparnos porque el señor Barata vaya a declarar en el juicio contra Keiko Fujimori. Lo que hay que preocuparnos es si es que el fiscal va a llegar para la fecha de la sustentación de la acusación del caso Keiko Fujimori, por toda la andanada que se está realizando para evitar que se pueda llevar a cabo ese juicio. Procesos disciplinarios, procesos penales, campañas mediáticas, desinformativas, agresiones, es decir, se está creando el ambiente para que la Fiscalía se vea afectada en la sustentación de uno de los casos que creo van a ser los más importantes en esta última temporada. Ahora, pero llegar al juicio, por ejemplo, de Keiko Fujimori sin Jorge Barata, ¿no es como quitarle una pierna al caso? No, porque mire usted, hay otros empresarios que entregaron dinero, hay arrepentidos que recibieron el dinero y lo pitufiaron, hay colaboradores que recibieron el dinero y lo insertaron en el sistema bancario, es decir, hay distintas formas de acreditar lo que la Fiscalía ha formulado como cargos en ese proceso. Bueno, ahora tienen el ex fiscal suizo Stefan Lenz también declarando por ustedes. Mire, y le agradezco mucho su pregunta, claro, el señor Stefan Lenz fue el fiscal que participó en la incautación del sistema operativo de la Caja 2 de Odebrecht allá en Suiza, antes de que Brasil tomara competencia de ese servidor. Y él ha venido al país y en el caso contra el expresidente Alejandro Toledo nos ha narrado con lujo de detalle cómo es que se realizó esa operación y cuál es la información que tenía este servidor o este sistema operativo y que viene a ser, en buena cuenta, una caja para pagar sobornos. O sea, de repente el público en general no entiende esta figura, pero es muy importante para el caso, porque la justicia de Brasil ha anulado las pruebas del caso Odebrecht y uno dirá, pucha, lo ha anulado en su totalidad, pero en realidad lo que ha anulado es la información que llegó no de Suiza, sino de Suecia. Sí, y quien lo está anulando fue una persona cuyo padre o un familiar muy cercano también estuvo investigado por la operación Lavajato, que es el juez Díaz Toffoli. Ah, miren, ese dato no sabía. O sea, también estuvo por el caso Petrobras, si no me equivoco. Exactamente, él es una persona que también ha estado, digamos, implicada indirectamente en la operación Lavajato. Hay que tener en cuenta que el diseño para la designación de jueces del Supremo Tribunal en el Brasil es distinto a lo que ocurre acá en el país. Allá es una propuesta que realiza el presidente de la República y es ratificada por el Congreso o el Parlamento brasileño. O sea, lo que cuando se dice, perdón que lo interrumpa, doctor, pero cuando se dice, pues, de que el caso de Lavajato ha muerto, ha caído, se refieren en realidad a la información que llegó de Suecia a Brasil, no de Suiza a Brasil. Exactamente, eso es lo que se tiene que hacer la distinción y es lo que las autoridades brasileñas nos solicitan al momento de que pueda ser examinado cualquier ciudadano brasileño. O sea, la justicia de Brasil no puede anular la información que llega de Suiza a Brasil. La justicia brasileña no puede interferir en la soberanía judicial del Perú. Ahora, pero la defensa, de nuevo, de Keiko Fujimori dice, oye, pero aguanta, ya pasó la etapa de investigación, ¿cómo van a incluir nuevos elementos de convicción o bueno, pruebas? Bueno, la defensa de la señora Fujimori está planteando la nulidad del juzgamiento, que no se instale el juzgamiento, me ha denunciado... No, está bien, lo entiendo, pero el caso, o sea, se puede utilizar las pruebas de Suiza
en esta etapa ya de proceso? Sí, porque hay un estadio que se conoce como la prueba nueva, porque no solamente vamos a ofrecer, porque esto lo he dicho públicamente, porque ya estamos dentro de una etapa pública y oral, no solamente vamos a ofrecer la declaración del señor Stefan Lenz para que vaya a juicio oral, sino incluso la declaración del propio señor Jaime Villanueva, porque públicamente se ha tomado conocimiento de que la organización criminal como tal sigue operando, es decir, sigue obstruyendo la administración de justicia. Para que Jaime Villanueva declare en el juicio de Keiko Fujimori. Exactamente. ¿Y Stefan Lenz también para que declare en el juicio? Exactamente. Ahora, y además otras personas, Miguel Girao, por ejemplo, también en el juicio de Keiko. Mire, lo que hemos rescatado, porque es una información pública, es lo que el señor Jaime Villanueva ha manifestado. No sé si el señor Miguel Girao va a complementar la información que el señor Jaime Villanueva ha dado al despacho de la fiscal Delia Espinosa, que es lo que finalmente se dio a conocer. Claro. Si fuera así y es pertinente para conocer cómo la organización que la Fiscalía imputa a Fuerza Popular sigue operando para obstruir la justicia, definitivamente se va a ofrecer. ¿Y has hecho ese requerimiento formal o todavía para que declare Jaime Villanueva en el juicio de Keiko Fujimori? Le hemos solicitado al despacho de la doctora Delia Espinosa copias de las declaraciones del señor Jaime Villanueva. Creo que ya las ha ido remitiendo y estamos a la expectativa del estadio. Mire, ¿eso cuándo pasó? En el transcurso de estos meses en que se dio a conocer la declaración del señor Jaime Villanueva. Y una vez leído todas las declaraciones, ¿van a solicitar la presencia de Jaime Villanueva en el juicio? Sí, pero ya es una decisión que va a corresponder a los jueces. Ahora, regresando a Lavajato, pero en el sentido de la reacción ciudadana, porque yo recuerdo mucho ese momento en Año Nuevo, que Pedro Chávarri pues lo separa, tanto usted como el doctor Rafael Vela, pues del caso Lavajato, y hubo una respuesta ciudadana muy activa, ¿no? La gente salió, hicieron sus marchas. ¿Hoy siente que sucede lo mismo o hay una pasividad que le perturba a usted de alguna manera? ¿Le fastidia que...? Depende en qué... La gente ya está cansada, por ejemplo, de todo lo que está saliendo, que ya no tiene esa misma ímpetu como antes. Seguramente la sociedad está cansada, la corrupción brota en cualquier noticia, hay crisis institucional y no solamente hablemos del Ministerio Público, No, en general, también al Ministerio Público. general de muchas entidades o instituciones del Estado. Pero también hay una situación de hartazgo que puedo presenciar, apreciar, no solamente de la propia sociedad, de la propia institución, del propio Ministerio Público. Esta crisis lamentablemente nos está afectando a quienes integramos esta institución. Pero a su pregunta, yo creo que hay que devolverle la confianza, pero la confianza no se le devuelve, por ejemplo, permitiendo o autorizando que la ex fiscal de la Nación vuelva a ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Nación, porque yo creo que en lugar de generar una cierta estabilidad, lo que va a ocasionar es una crisis, un caos y una anarquía total, que esperemos, mire, yo lo digo esto en buen sentido de la palabra, esperemos que hayan fiscales que puedan defender la institucionalidad y resistir cualquier actuación arbitraria que pueda tener la señora Patricia Benavides en la institución. Hablemos lo que está pasando en la institución, porque lo de Benavides es bien, es impactante, fuerte, pero no es nuevo, pues. O sea, venimos de esta crisis institucional, o sea, parece que el fiscal de la Nación que llega, pues, ¿qué sucede? ¿Termina, pues, el poder lo termina, pues, eclipsando, o que siempre ha sido así, o para llegar a ser fiscal de la Nación es que tienes que deber muchos favores? Bueno, usted me está diciendo, en todo caso, bueno, entiendo a partir de su pregunta, el proceso de selección de quienes llegan a ese cargo, y eso es una competencia eminentemente de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional... No, pero usted es consciente de que, o sea, hablamos de Patricia Benavides, en su momento fue Pedro Chávarri, Ramos Heredia, y podemos seguir contando, Pelas Verdales, ¿no? O sea, realmente se está viviendo una crisis en el Ministerio Público alarmante. Es que lamentablemente quienes ocupan ese cargo se hipotecan a la política, y si no saben mantener una independencia o autonomía de la política, lamentablemente esta crisis no va a cesar. Usted está viendo, producto de las denuncias que se dan a conocer por el proceso de acogimiento a la colaboración eficaz del asesor Jaime Villanueva, de que lo que estaba haciendo la Fiscalía de la Nación era traficar con las denuncias a
personas que tienen una representación política en el país. Y esto es lamentable, esto es intolerable. Si eso ha sucedido anteriormente, habría que revisar los antecedentes de quienes han estado en el cargo de la Fiscalía de la Nación. Pero no queda duda, por ejemplo, que en el juicio oral que se va a iniciar este 1 de julio contra Keiko Fujimori, uno de los aspectos que se está abordando fue el sometimiento que tuvo Pedro Chávarri precisamente al partido político Fuerza Popular. Sí, claro, lo recuerdo ese momento. Es más, el famoso allanamiento que se hizo a la oficina de Pedro Chávarri, recuerdo. La manifestación que da el señor Daniel Salaverry de cómo le entrega la información que le había solicitado Keiko Fujimori al propio Pedro Chávarri. Es decir, este sometimiento de la política que padece la institución genera esta crisis. ¿Cuánto tiempo de fiscal? Yo creo que ya voy a llegar a los 19 años, creo. ¿Y este contexto para usted es la peor crisis institucional que ha visto? Sí, definitivamente. Nunca hemos visto a la jefatura de la institución manchada por actos de todo corrupción. tipo. De todo tipo, corrupción, lavado, crimen organizado. O sea, ¿cuándo hemos visto que la Fiscalía de la Nación o quien funge de fiscal o jefa de la institución se haga conocer con un apelativo o una alias para ocultar su verdadera identidad? Me refiero a la Vane o la señora Patricia Benavides. Eso nunca se había visto. Bueno, y no solo ella, porque ella no es que trabajaba sola, ¿no? También, de acuerdo a las investigaciones del equipo especial del EFICOP, contaba con apoyo, por ejemplo, del fiscal Marco Guamán. Lamentable, porque el fiscal Marco Guamán es un fiscal de carrera, un fiscal anticorrupción de la misma categoría que tengo yo, y que lamentablemente... ¿Lo conoció usted? Sí, lo he conocido. Es que en la fiscalía en general nos conocemos de manera directa o indirecta, pero nos conocemos. Pero nosotros desconocemos, en general le digo, quienes estamos en las investigaciones, qué es lo que puede estar haciendo el titular de la entidad. Esperamos que el titular de la entidad actúe correcta, adecuadamente, de acuerdo a la ley, pero no vamos a conocer si están solicitando sobornos a cambio de las investigaciones. Eso lamentablemente es de nuestro desconocimiento y creo que se tiene que aplicar la mayor sanción a quienes han incurrido en esas prácticas. ¿Pero qué pasa? ¿Ya son gente que se corrompe en el camino o es que ya vienen así? ¿Ya viene de fábrica? Bueno, habría que ver si el poder corrompe, si lamentablemente es un problema de selección que no se ha escogido en un concurso a los mejores. Eso pasa, creo, ¿no? Usted comparte mi opinión en que de repente el problema es de que no están yendo los mejores. Esa respuesta no la puedo brindar yo porque esta es una competencia que tiene la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que a partir de esta crisis que vive el Ministerio Público se tiene que tomar las correcciones adecuadas para que quienes sean seleccionados en cualquiera de los cargos, tanto en el Ministerio como el Poder Judicial, no sean personas proclives a la corrupción. Por ejemplo, tenemos esta foto de usted, no sé si nos puede ayudar en qué momento es, dónde ocurrió, pero evidentemente es usted, ¿no? Claro, esa foto es en Moquegua, ya hace muchos años, tengo el cabello negro, estoy bastante joven. ¿Empezó en Moquegua usted? No, yo empecé en Iquitos, creo que tenía 25, 26 años. Gané un concurso para ser fiscal en aquel año y tuve la oportunidad de conocer la selva, el departamento de Loreto, estuve en Iquitos, Caballococho y distintas partes de ahí, y a partir de ahí... Pero va ahí porque esa es la plaza del concurso. Era la plaza que pude optar. Antes había un procedimiento en el cual te daban a escoger la plaza y fue una plaza que pude elegir y ahí inicié mi carrera. Luego es que llego a Trujillo por otro concurso y luego ingreso a Lima y luego de ahí me voy a Moquegua. ¿Y qué casos se recuerda de esa época? De todo tipo, casos de narcotráfico, casos de trata, casos de violaciones. Como ese fiscal nuevo que entra a Iquitos a trabajar, ¿se veía de todo? O sea, ¿no había una especialidad, por ejemplo? Lo que pasa es que en provincia, en el interior del país, los fiscales ven de todo. Ahora sí ya hay una cierta especialidad. Imagino que las condiciones son incluso más precarias que en Lima. No hay papel, no hay personal, no hay apoyo. En alguna vez que yo tuve que ir a una zona de la frontera que se conoce como Caballococha, yo mismo tuve que hacer de guardián de la fiscalía porque no había persona que cuidara. ¿Cómo fue eso? No había ni siquiera servicio de agua potable, tenía que recolectar agua de lluvia
Un momento. ¿Ha sido guardián de la fiscalía? Tuve en algún momento que cuidar las instalaciones de la fiscalía porque no había resguardo. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? Bueno, pernoctar en la fiscalía, tratar de cuidar que no ingresaran personas ajenas. ¿Como usted y su compañero, me imagino? ¿O No, solo? estaba solo. No había personal, solamente había el fiscal. Mire, la realidad en el Perú es muy difícil. Es verdad. Es muy difícil, el fiscal tiene que hacer de todo. Y mientras más alejado estés de la capital es peor. Es peor, yo prácticamente estaba más cerca de lo que podría suceder en Colombia o en Brasil que lo que sucedía en mi país. Y ahí las condiciones son mínimas, con decirle que no había ni agua, sino que tenía que juntar el agua de la lluvia para poder hacer las necesidades básicas que tiene todo ser humano. Pero es una experiencia que me enriquece porque logré aprender y entender de que estas carencias nos tienen que fortalecer como fiscales porque es un servicio que estamos desarrollando, porque aquella gente igual necesita de la presencia de un fiscal que atienda los problemas que los afectan. ¿Siempre quiso ser fiscal? Bueno, hubo la oportunidad y creo que cuando ya estoy en el cargo genero esta vocación. Creo que me siento cómodo de servir, de poder prestar ese apoyo a quien se ve afectado por la comisión de un delito. No, o sea, me refiero a esa vocación, o sea, siempre, antes de repente tenía otro tipo de deseo. Yo creo que uno que ingresa a ser fiscal no dimensiona lo que va a vivir. Si yo le digo el fiscal que estuvo 25, 26 años en la selva, iba a vivir lo que he vivido a partir de los 40 años acá en la ciudad de Lima, definitivamente con seguridad le diría que no. Pero no me puedo arrepentir de lo que he conocido, he vivido, he aprendido, porque trato de que mi institución mejore y un poco ejercer docencia a quienes me siguen o vienen después de mí. Ahora, regresando al tema de los abogados, de sus colegas, porque este caso, pues Valquiria, la fase de Valquiria 11, pues me ha dejado esa sensación en la cual, porque a diferencia pues de fases anteriores de esta operación, aquí ya vemos pues el rol que han tenido los abogados para precisamente beneficiar a esas presuntas organizaciones criminales. Por ejemplo, vemos el caso del abogado José Luis Castillo Alba, pues de que pagaba para que se nombre a fiscales en el equipo de Cuellos Blancos. Vemos el caso del abogado Oscar Nieves, que presuntamente también ha pagado para que se archiven, ¿no? O sea, vemos, pues, si hablamos de una crisis del sistema de justicia, evidentemente los abogados tienen la mayor carga de responsabilidad. Son abogados que buscan afectar el sistema de justicia, que lamentablemente ya tenían investigaciones de por medio, el caso del señor Castillo Alba, que han procurado afectar a quienes conducían estas investigaciones, no de ahora, sino ya de algún tiempo, desde el momento que está ahí el caso Cuellos Blancos. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, yo creo que parte por una formación académica. Como el colegio de abogados, de una manera, ¿no? Formación académica en las universidades, quiénes están enseñando, cómo están enseñando y finalmente el colegio de abogados. ¿Qué sanción va a haber a estos abogados? ¿Porque es tan fácil corromperse? Lamentablemente... ¿O es que el sistema es tan corrupto que de alguna manera es parte, pues, de que te absorbe, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que demandar mejores políticas para reprimir la corrupción, pero también para prevenir la corrupción. Creo que deben haber mayores controles para ver quiénes ingresan a determinados cargos y la represión pues tiene que garantizarse que no hay impunidad. Y parte de mecanismos para garantizar que no haya impunidad es garantizar que fiscales y jueces puedan cumplir su labor. Porque si no se garantiza que los fiscales o los jueces tengan una cierta tranquilidad, lamentablemente no se va a poder llevar a cabo una justicia debida o adecuada. bueno, pero ¿qué hacemos con los fiscales, pues, que cruzan la línea? Bueno, esperemos de que haya la sanción debida, esperemos de que se tomen las acciones adecuadas. Sabemos de que ya tanto el EFICOP como las Fiscalías Supremas están tomando las acciones correspondientes y que puedan distinguir de lo que es un hecho delictuoso de lo que es una calumnia. Porque si todo se va a mezclar y lamentablemente se va a generar lo que ya ha dicho algunas personas conocedores de ese tema,
de ensuciar la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, quienes van a salir ganando, lamentablemente, van a ser las personas que tienen responsabilidad penal en estos hechos. Ahora, pero claro, es que el tema de Jaime Villanueva tiene esta particularidad que él declara como colaborador eficaz en el FICOP, pero como testigo en la Fiscalía Suprema y como testigo es donde está dando este tipo de declaraciones, ¿no? Donde ha hablado pues de casi todo y no hay esa corroboración cuando habla como colaborador eficaz. Usted lo ha dicho bien, al señor Jaime Villanueva se lo ha desdoblado, primero en la figura de la colaboración eficaz, que es, digamos, el escenario natural en el cual se corrobora la información que puede ser cierta, pero también puede haber información que no es cierta, pero se lo convoca para que declare como testigo en la investigación que se estaba siguiendo contra Patricia Benavides. Lamentablemente, ahí aparece la figura de un fiscal, Reinaldo Avia, claro, que ya hace algunos años había señalado en relación a los casos del caso Lavajato, como que la lucha contra la corrupción era un fiasco. Eso lo dijo públicamente en una entrevista, y es precisamente ese fiscal que comienza a hacerle preguntas del caso Lavajato. Lo que me llama la atención es ¿por qué? Y segundo, si quería un poco indagar, ¿por qué no le preguntó, por ejemplo, no solamente del caso Lavajato, por qué no le preguntó sobre la actuación que tuvo el señor Jaime Villanueva en la escuela del Ministerio Público, o su actuación que tuvo en los distintos ministerios en los cuales ejerció una función pública? La impresión es que había una revancha contra ustedes, me dice. Lo que apreciamos es de que se ha querido ensuciar la colaboración eficaz de Jaime Villanueva. ¿A qué propósito? Si ellos supuestamente están investigando la Fiscalía Suprema. Bueno, ya vamos viendo de que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, puede regresar al Ministerio Público. Y lamentablemente a la fecha no se ha tomado ninguna decisión que pueda, digamos, evitar ello, ¿no? Doctor, en sus casi 20 años de fiscal, ya para concluir la entrevista, ¿hay algo que se arrepiente? Creo de que hay muchas cosas en las cuales uno podría tomar una decisión mejor. ¿Cuál? Pero creo de que esta es una evaluación que uno la va tomando a partir de la experiencia que uno va adquiriendo. En general, le puedo decir de que creo, a título personal, no me voy a tomar a nombre de los demás fiscales que forman parte del caso Lavajato, creo de que sí debimos acelerar las investigaciones para haber ingresado en otro estadio más pronto, más temprano, los juzgamientos, pero que lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de disponer el recurso humano o logístico de la Fiscalía para haber logrado eso. O sea, lo sobrepasó el caso de Odebrecht. No, sino que la institución no estuvo preparada porque no nos dieron los peritos en su momento oportuno, no teníamos el personal adecuado o del número correspondiente en el momento oportuno. Tuvimos que soportar gestiones como la de Pedro Chávarri y la de Patricia Benavides que incomodaron u obstaculizaron nuestra acción, y creo de que eso es algo que personalmente digo hubiera de haberse corregido en aquel momento. Seguramente al día de hoy ya hubieran habido condenados, y estos condenados, en lugar de estar obstruyendo los juzgamientos o los inicios de juzgamiento, estarían ahorita purgando una condena en donde deberían estar. ¿Se refiere cuando le dicen que usted es un fiscal político que hace sus acusaciones con el cálculo de que beneficiar o perjudicar a tal político en campaña? Por ejemplo, en el caso de Keiko se dijo de que justo en campaña presentan su acusación contra ella. Eso es falso, ¿sabe por qué? Porque ya el fiscal Rafael Vela lo iba anunciando a finales del año 2020, que se iba a presentar la acusación una vez que concluyera la actividad pericial. Concluyó la actividad pericial y se presentó la acusación. Si es que no se hubiese presentado en ese momento, seguramente hubieran dicho ¿por qué no presentamos la acusación si ya la actuación de la investigación concluyó? Entonces igual hubiera habido crítica hacia la actuación de la Fiscalía. Perfecto, doctor, le agradezco a usted que estar acá, y bueno, momento de sacar los celulares. Muy amable, creo que este es de usted. Sí, gracias, doctor. Ahí nos conectamos de nuevo. Gracias por venir al programa. A usted, gracias.